solamente para complementar algo, ¿no? Su compañero presentaba el ejemplo, ¿no? Efectivamente mencionamos para la utilización de la búsqueda de algo para asesinar, aunque es mucho más específica para los estromiloides temporales. ¿No? Aunque estromiloides, por ejemplo, hay que buscarlo en lugares donde son endémicos, que no están mencionados en el dominio. Por otro lado, me ha hablado del método justamente del modificado de la copa de lumbrera, el convenio. Hay un método, digamos, convencional, que utiliza un soporte, un embudo, etc., ¿no? Y también ha mencionado un elemento que esto, bueno, no voy a presentar ahora, pero cuando hablamos de estromiloides, generalmente en la copa, ¿no?, se coloca la muestra y se introduce después lo que muchas veces la solución fisiológica. Y para mantener la temperatura, muchas veces cuando está en cabina, entonces voy a utilizar acá una lámpara. ¿Ya? Hay incluso un equipo para los focos de modo que la temperatura se mantenga 37 o más. ¿Por qué? Porque justamente si hay larvas acá, van a migrar, ¿no? Y después, ¿qué es lo que se hace? Se va a retirar esto, se va a levantar con cuidado y se va a aspirar. Y se lleva justamente lo que ha mencionado, que no es el portaobjeto corriente, hay lo que llaman la lámina excavada de Adams, ¿no? Hay un video que está, que después lo vamos a presentar, no ahora, sino en su momento, cuando hablemos, por ejemplo, el tema de estromiloides, en la parte práctica, complementando algo así, o el grupo que vaya a trabajar en estromiloides, va a hablar del ciclo, va a hablar de la morfología, etc., puede complementar con eso, mostrando un poquito para poder entender este proceso. Como que para que de todos modos se pueda, en su momento, está en una zona endémica porque en la primera clase mencioné en algún momento, por ejemplo, dentro de la prevalencia de los helmintos, el ácar y los glicoides, uncinarias y tricocéfalos, trichura. Y yo menciono ahí simplemente para no tomar también tomando en cuenta que estromiloides temporales, de acuerdo a los últimos estudios 2019-2020, cabalmente han mostrado una mayor prevalencia, sobre todo en grupos de alto riesgo, inmunodeprimidos, pacientes, por ejemplo, que muchas veces tienen enfermedades de base, ¿no? Entonces ellos están sujetos a la administración de algunos medicamentos. Por ejemplo, el paciente que tiene un problema, digamos, de tipo reumático, necesita tomar medicamentos que van a disminuir un poco las defensas generales para mejorar un poco, digamos, el estado de las articulaciones. Entonces son susceptibles de poder enfermar con estromiloidiasis. El paciente infectado por VIH, el VIH también le va a condicionar la baja de defensa, el hecho de la utilización de los antirretrovirales, y eso va a influir, ¿no? Entonces, la idea es esa, justamente de poder ver una parte de la especificidad de esto, y donde efectivamente se aplica para bien. En el caso de, vuelvo a repetir, el caso de el cuestionario, se va a basar en todas estas cosas, hay que tomar en cuenta muchas veces ya más que todo lo que es, por ejemplo, hablar ventajas y desventajas del Barnum, hablar un poco la utilidad como técnica, ¿no? ¿Qué es lo que me va a detectar? ¿No? En ese sentido, no necesariamente colocar todos los componentes, porque no vamos a poder memorizar tanto, ¿no? Hablar, por ejemplo, de lo que es, o sea, las copas, las láminas excavadas, la gradilla, todo lo que corresponde, porque no una gradilla, sino una malla metálica para evitar que la gasa se caiga, porque son varias gasas, ¿no? Son alrededor de 8 o 10 gasas que se coloca, entonces, para que vaya la muestra encima y vayan migrando las larvas, porque el agua va a estar tomando contacto con la gasa en la materia fecal y permite la migración, ¿no? ¿Qué factores influyen? ¿Cuáles son las condiciones? El termotropismo, hidrotropismo, etc. Está claro